Gracias a los panelistas y al doctor Ibarra por la asistencia y la participación. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes, en Facebook, en Twitter, y que nos pueden escribir al correo competencia.acc@gmail.com. Le doy la palabra al presidente de la asociación, el doctor Gabriel Ibarra Pardo, que también es socio de Ibarra Abogados. Bienvenido, doctor Ibarra. Para mí es un gusto darles la bienvenida a la primera mesa redonda de este año y darles la bienvenida a los panelistas que han tenido la gentileza de acompañarnos en el día de hoy sobre el tema de la significatividad en las conductas restrictivas de la competencia. Yo quería simplemente hacer unos anuncios preliminares, breves, e invitarlos a que ustedes participen en todas las actividades de la asociación. Lo primero que tenemos, que quiero anunciarles, es el evento de competencia. El año pasado no lo pudimos hacer, se nos congestionó un poco la agenda con tantos eventos a fin de año, o sea que lo dejamos para marzo. Es el 20 de marzo en el GOM Club, se los voy anticipando, y hay 3 módulos principales. Es el de la criminalización de las leyes de competencia, el de los programas de cumplimiento o la importancia de los programas de cumplimiento, y el del catálogo de conductas contempladas en el decreto 2153. Si es suficientemente claro ese catálogo, si toca reformarlas, etc. Tenemos también unos panelistas de lujo, ya les mandaremos el programa. Este año estamos con el propósito, vamos a ver si lo logramos, de hacer más presencia en la región. Y la idea es comenzar por Cali. Allá está ahora con el domicilio permanente del doctor Alejandro García, y la idea es comenzar a hacer una presencia fuerte y, si es del caso, incluso tratar de abrir allá un capítulo de competencia. También este año conformamos 3 comités que tienen unos planes de trabajo muy específicos, se los voy a mencionar muy brevemente. El Comité de Economía Digital, cuyo presidente es el doctor Víctor Ayalde, y tiene como propósito trabajar básicamente en los temas relativos a los algoritmos y al paralelismo consciente. Ustedes saben que hoy en día el tema de la inteligencia artificial está llevando a ser obsoleta en cierta medida los tipos de la ley de competencia, y ahí el tema gira en torno de si la uniformidad del mercado resultante de esas sistematización puede considerarse como un paralelismo o no, y si es sancionable o no. O sea que es un tema muy interesante. Intercambio de datos e información entre plataformas, definición de mercados digitales y territorialidad y autoridad de competencia en el tema de economía digital. También la idea del comité es que siga los proyectos regulatorios en ese tema en concreto y haga algunos aportes y comentarios a esos proyectos, y establecer relación con asociaciones gremiales de ese medio, como la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, la Informática y Telecomunicaciones, Asofintec, ANDI, Industria Digital y Servicios, entre otros. Así que el doctor Ayalde va a quedar aquí crucificado porque ya se lanzó los compromisos que ha adquirido. El segundo comité, vale la pena decir que si alguno de ustedes quiere participar en el comité, bienvenido. Necesitamos gente que nos apoye y trabaje en esos temas, y entre más gente tengamos, pues más nutrido va a ser nuestro trabajo. El segundo comité es el internacional, que está a cargo del doctor Carlos Esguerra, aquí también lo vamos a especificar, y el doctor Jorge Los Ríos, que ya está en Bruselas. La idea del comité es de pronto insertar un poco la asociación en el ámbito internacional y establecer relaciones con otras asociaciones como la American Bar Association, el tema de competencia, y posicionar al país un poco en esas asociaciones. Se piensa dentro de ese comité está el coordinar conferencias de temas de interés transnacional, la participación más activa de los miembros en foros internacionales y emisión de reportes y boletines de noticias. El comité ya ha contactado a miembros de las asociaciones de abogados de competencia de Estados Unidos y Europa, como les decía, ABA y ASCOLA, y se pondrá en contacto con otras asociaciones de abogados en la región. Y finalmente el Comité de Energía. El Comité de Energía, tenemos presidente nuevo, el doctor Ángel Castañeda, también va a quedar aquí crucificado. Y la idea de ese comité
es trabajar en temas muy específicos. Yo diría que es un comité que tiene mucho por hacer y en donde se requiere realmente mucho aporte en ese sector. Estamos mencionando temas como, por ejemplo, ventajas competitivas artificiales causadas por la desintegración vertical de la Ley 143 del 94 y de las restricciones de la CREC en gas natural, ejercicio de la función de promoción de la competencia en cabeza del regulador en posición de conductas anticompetitivas per se, la posición dominante del 25% de acuerdo con la Ley 142 del 94 y los desarrollos posteriores de la regulación de la CREC, y controla las integraciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La preocupación de política pública para evitar el problema de too big to fail, el abuso de posición dominante de acuerdo con la Ley 1340 de 2009 y abuso de posición dominante contractual de acuerdo con la Ley 142 del 94, y área de servicio exclusivo bajo la Ley 142 del 94, contratos de concesión bajo la Ley 143 del 94 y competencia por el mercado. No los quiero aburrir más, esos son los aspectos más importantes. Tenemos otros proyectos como por ejemplo trabajar en temas de con algunas universidades que están apenas en proyecto, pero como ustedes ven tenemos una agenda muy nutrida que va a ser posible gracias precisamente a los comités. Queremos invitarlos a participar con artículos breves, son breves en el boletín jurídico y tienen que ser breves porque el artículo, el boletín aparece en la página web, no tenemos mucho espacio, pero son bienvenidos todos sus aportes. Y pues básicamente eso es lo que les tenía por contar. Presidente, el tema de la Junta Directiva. Sí, importantísimo. Este año los estatutos se reformaron porque estábamos solo 3 en la Junta Directiva y pues eso no era bueno. Entonces queremos abrirla mucho más. Ahora tenemos 9 miembros. Son 5 miembros de la Junta Directiva con 4 suplentes. Así que queremos invitarlos a que se postulen aquellos que quieran ser parte de la Junta Directiva. Son bienvenidos. ¿Y las elecciones cuándo son? En la asamblea de este año que va a ser entre febrero y marzo. Sí, entonces tienen hasta esa fecha pues, para postularse. Por favor, necesitamos, si quieren postularse, son bienvenidos. Y pues básicamente es eso. Lo mismo si quiera ser parte de la comisión académica, también es bienvenida. Ha trabajado muy bien y somos muchos, pero no importa que seamos muchos porque no siempre pueden ir todos. Entonces la experiencia indica que el quórum siempre es el justo, o sea que no importa que seamos muchos, o sea que el que quiera participar en la comisión académica está más que bienvenido. Ahora damos inicio al panel y le doy la palabra al doctor Miranda. Como ustedes saben, el doctor Miranda es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en ciencias socioeconómicas de la misma universidad, especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes y magíster en LLM de la Universidad de Cornell, director del Departamento de Derecho Económico de la Javeriana, director del CEDEC, profesor de Derecho a la Competencia y miembro de la Junta Directiva de la Asociación. Gracias. Bienvenido, doctor Gracias, Miranda. Mariana. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un gusto coordinar esta mesa redonda. Antes de comenzar quisiera en primer lugar invitar a todas las personas, especialmente a las personas más jóvenes, para que se unan a las actividades de la asociación, para que se propongan como miembros de la Junta Directiva, para que se unan a los distintos comités que estamos tratando de impulsar, para que escriban, para que quieran ser el moderador o el panelista en estos eventos que estamos tratando de desarrollar. Realmente lo que queremos con la asociación es que los abogados que están interesados en el derecho a la competencia tengan la oportunidad de deliberar, de debatir y no solo de escuchar o de escuchar las personas que lleven más tiempo, que sean más viejitas dentro de esto, sino los invito realmente a que las personas jóvenes se propongan, estudien un tema, quieran hacer un panel, etc. Yo como miembro de la Junta Directiva y miembro de la Comisión Académica, como necesitábamos impulsar la agenda, yo le dije al presidente, bueno, yo coordino el primer panel del año y elegimos este tema que lo habíamos hablado desde hace tiempo sobre significatividad. Quiero en primer lugar contarles cómo va a funcionar el panel.
Pues yo voy a hacer una pequeña introducción del tema y después le voy a dar la palabra por 15 minutos a los panelistas bajo unas preguntas que yo les voy a hacer. Entonces yo le voy a hacer a cada panelista 2 preguntas y le vamos a dar 15 minutos para que explique. Después de que se haya agotado esa ronda, entonces le vamos a dar 5 minutos a cada panelista para que pueda decir lo que quiera, en el sentido de que no le gustó lo que dijo el otro panelista, quiere complementar lo que él mismo dijo porque le faltó tiempo, quiere hacer alguna intervención adicional, etc. Y después vamos a dar la posibilidad para que haya algunas preguntas. Esa es más o menos la metodología. Yo voy a controlar el tiempo y pues entonces le damos inicio a nuestro panel. Nuestro panel se llama un panel sobre el tema de significatividad. ¿Y por qué esto pues es importante? Es importante porque nosotros en el derecho de la competencia tenemos el artículo 3º de la ley 1340 del 2009, que voy a leer, modificó el numeral primero del artículo 2 del decreto 2153 de 1992 y dice que dentro de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es a lo que se refiere ese artículo 2, está la de velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia, atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieran implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas, para alcanzar en particular los siguientes propósitos. Y entonces se desenvuelve el aspecto teleológico finalístico de la normativa de competencia en Colombia, que es la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. Los que le hayan seguido la pista a nuestra legislación sabrán que en el 2153 esos objetivos eran ligeramente distintos, pero no totalmente. Donde pues digamos que el centro sigue siendo el consumidor, el tema de la eficiencia económica está y pues la posibilidad de participación en el mercado pues siguen siendo unos temas que en general pues se refieren a lo mismo. Este tema es importante porque hay que combinarlo con 2 artículos adicionales. Está el artículo 19 de la ley 155 del 59, en donde se dice que la vulneración de las normas de libre competencia genera nulidad por objeto ilícito, tiene objeto ilícito. Y está el artículo 46 del decreto 2153, que también hace referencia a un efecto jurídico de la vulneración de las normas de libre competencia. Entonces, el tema de la significatividad tiene que ver con si la Superintendencia de Industria y Comercio puede adelantar cualquier investigación de prácticas restrictivas de la competencia o puede adelantar solamente aquellas que sean significativas. Ahí dice, y dar trámite a aquellas que sean significativas. Entonces parecería que la Autoridad de Libre Competencia en Colombia tiene un límite inferior o un principio de minimis, como dicen los europeos, para poder desarrollar su actividad de inspección, vigilancia y sanción. Y uno se pregunta si una conducta anticompetitiva, por ejemplo, un acuerdo de fijación de precios, que se realice bajo un aspecto de no significatividad, pues la superintendencia no lo puede investigar, pero un juez sí podría declarar que es nulo ese acuerdo. Entonces imagínense ustedes ahí en la 39, que nos toca bajar a nosotros a la Javeriana, que están los señores que venden jugo de naranja. Y hay 2 puesticos de jugo de naranja. Imagínense que el doctor Sánchez, que es el que tiene esa responsabilidad, pues bajara y preguntara ¿a cómo el jugo de naranja? A 2.000 pesos. Y pasar a la casetica de al lado y ¿a cómo el jugo de naranja? A 2.000 pesos. Pero ¿cómo es? Igual el precio que el del otro. Claro, somos compadres. Estamos de acuerdo en que el jugo de naranja es a 2.000 pesos. ¡Ah! Un acuerdo anticompetitivo de fijación de precios de carácter horizontal en violación del numeral primero del artículo 47 del 2153. Una conducta de cartelización que tiene objeto ilícito, es completa, pero no la puedo investigar. No se está apretando toda la esquina. Bueno, ahí vendría la definición del mercado relevante, etc. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos para discutir en la noche de hoy. Yo quisiera poner de presente y le quiero pedir a Mariana además que por el mecanismo que sea, creo que en la página web podríamos
yo con los panelistas, pues yo compartí algún material que quiero citarles de manera preliminar. La primera decisión que yo tengo de la Superintendencia de Industria y Comercio es la decisión de Procaña y Azucar. Es una decisión que se da dentro del caso, no el anterior, sino aún el anterior del azúcar, en donde los azucareros, los ingenios azucareros, denunciaron a las asociaciones de cultivadores de azúcar, Procaña y Azucari, porque evidentemente tenían unas conductas de boicot, de cartelización, pedían los poderes de manera masiva para ir a poder hacer una contratación masiva. Entonces la superintendencia les abrió una investigación, los encontró culpables de esa cartelización y les impuso unas multas muy chiquiticas, pero el punto era, hay una parte del análisis donde dice, y es que vamos a investigar esta conducta porque como esos cultivadores que están en esas asociaciones tienen como el 23% del mercado de los cultivadores, pues entonces hay significatividad. Entonces una primera decisión, Procaña y Azucari, es la resolución 33141 del año 2011, donde el 23% fue significatividad. Después yo tengo un caso que de golpe no es muy conocido, pero pues yo lo conozco porque, bueno, los que conozco, salvo que el doctor Jekyll me sopló uno que yo no conocía porque no ha participado, que ya se los voy a decir, pero este es de Colcementos y es un cierre de investigación. Entonces Colcementos era un distribuidor de cemento de Holcim que operaba en Medellín. Entonces un día lo expulsaron de la red y los denunció por prácticas restrictivas, por competencia desleal, por una cantidad de cosas tremendas, y la Superintendencia de Industria y Comercio adelantó una investigación preliminar y hace un análisis donde dice, bueno, esto podría ser competencia desleal, pero no voy a abrir una investigación de prácticas restrictivas de la competencia porque Holcim, en el mercado donde está Colcementos, que es Medellín, tiene menos del 6% del mercado. Entonces, para la superintendencia, el 6% no fue significativo. Entonces, ahí tenemos un segundo límite. El 23% fue significativo, el 6% no fue significativo. Y pues yo diría que en el 2016, con el caso de los lactosueros, pues la superintendencia abre ya un análisis que es muy distinto. Parecería que ya el tema de la definición del mercado relevante no es tan importante, parecería que el tema de la participación en ese mercado relevante tampoco es significativa, y hay pues unas manifestaciones muy interesantes en esas decisiones del lactosuero. Y por último, quiero ponerles de presente una decisión que es de noviembre del año pasado, que son los casos del factoring. Y en los casos del factoring, la Superintendencia de Industria y Comercio está investigando a varias compañías, está investigando a Cerrejón, a Equilón, a Postobón, a Procter & Gamble y a los revisores fiscales de estas compañías, diciéndoles que han impedido la comercialización de las facturas que esos proveedores les piden a los clientes y que después quieren tener la posibilidad de comercializarlas y les dicen la están impidiendo. Entonces, claro, ni Cerrejón, ni Equilón, son investigaciones independientes. Cerrejón puede ser una compañía muy grande, pero respecto al mercado del factoring, seguramente que es milimétrico. Entonces la superintendencia hace unas afirmaciones muy interesantes respecto al tema de significatividad, porque dice, no es un caso en el que yo tenga que definir el mercado relevante necesariamente. Y pues digamos que esta conducta puede llegar a afectar a todo el mercado porque si se vuelve generalizada, pero no la de este agente económico, sino si es una conducta generalizada, puede afectar al mercado, pero entonces es una significatividad que uno podría decir conjunta, que uno podría decir cualitativa, ya no cuantitativa, sino cualitativa, y eso es todo lo que nosotros queremos pues investigar acá. Yo tengo esos casos y de esa manera pues entiendo planteado el tema. Me acompañan en la mesa y ya llegó, entonces voy a empezar por quien acaba de llegar, el doctor Gustavo Balbuena, que no necesita presentación. El doctor Gustavo pues es un reconocido abogado experto en derecho público, en derecho a la competencia, fue superintendente de Industria y Comercio, y pues hemos estado debatiendo sobre este tema
de manera pues, muy extensa desde el año pasado para hacer este panel. Entonces, bienvenido, doctor Balbuena. Tenemos al doctor Jorge Jekyll, uno de los más importantes abogados de derecho de la competencia en este país, que ha participado mucho en casos de este tema. El doctor Jekyll pues, fue superintendente delegado de protección de la competencia y tiene pues, gran experiencia en todo este tema. Y por supuesto, el doctor Jorge Enrique Sánchez, el actual superintendente delegado de protección de la competencia y a quien le ha tocado decidir mucho sobre estos casos. Entonces, en primer lugar, le voy a hacer dos preguntas al doctor Balbuena. La primera pregunta es, explíquenos, doctor Balbuena, la forma en que se introdujo el tema de la significatividad en la Ley 1340 del 2009, la forma en que usted percibe su aplicación, su experiencia como superintendente en este tema. Y esto lo hago pues para las personas más jóvenes que no hayan tenido la oportunidad de vivir esto, pues el doctor Balbuena le tocó el trámite en el Congreso de la Ley 1340 del 2009 siendo el superintendente. Ese proyecto de ley lo introdujo el senador Álvaro Ashton y pues el doctor Rubio alcanzó a trabajar mucho en ese tema, pero fue al doctor Balbuena que le tocaron todas las deliberaciones y los debates en el Congreso de la República. Entonces, por esa razón, pues nos pareció tan importante. Y la segunda pregunta para el doctor Balbuena es si la significatividad es un elemento del tipo. Es decir, si no hay significatividad, ¿eso quiere decir que la SIC no puede investigar o quiere decir que no hay práctica restrictiva del todo? Esas son las dos preguntas. Entonces, doctor Balbuena, tiene usted 15 minutos para contestarnos esas preguntas. El tema de la significatividad y la introducción de este concepto en el trámite de la ley tiene como una parte anecdótica que vale la pena contar, que recreé hace un rato viendo como las notas de la época. Yo tenía como un diario muy infantil donde como tenía anotadas las citas. Tenía un pedazo del cuaderno con lo que tenía que ver con este proyecto de ley para el año 2008, que yo estaba medio recién llegado a la superintendencia. Teníamos un programa de desatraso con la Contraloría. Había quejas que tenían mucho tiempo en la superintendencia. Estábamos bajo otra regla de caducidad. La caducidad para efectos de la facultad administrativa sancionatoria de la SUP era la de derecho común de 3 años, y teníamos quejas que estaban muy cerca de los 3 años, algunas que ya habían superado los 3 años, en las que se debatía si estábamos en frente de hechos continuados o no. Y para esa época no se me va a olvidar que uno de los casos que daban vuelta en la delegatura, y el superintendente a veces se entera de lo que pasa en la delegatura. Eso creo que no se puede desconocer. A veces se cuenta lo que pasa en la delegatura. Y para esa época teníamos una queja que habían presentado unos panaderos en Sogamoso, en Duitama y en un municipio cercano a Sogamoso y Duitama. La queja básicamente se asociaba, no encontré la resolución de cierre, pero creo que muchos de ustedes la conocerán o la habrán visto. Posible, sí. En ese caso, un señor presentó una queja porque, no sé, 10 panaderos de su municipio o de la zona cercana a su casa, el señor creo que también trabajaba derivados de la harina, se habían sentado y habían hecho un acuerdo para dejar un precio mínimo para el pan. La queja llevaba, repito, cerca de 3 años y había que definir el caso. En ese momento el superintendente delegado propuso una aproximación a ese caso a partir de la definición del mercado relevante. Y lo que recuerdo, en ese momento uno medio recién llegado y tratando de entender un poco la dimensión de meterse en la película del mercado relevante cuando hay acuerdos, que es una discusión creo que muy vigente en todo caso. En ese momento decía, aquí el mercado relevante, hablando de la producción de pan y de las panaderías del sector, frente a la oferta de pan, estos señores que están en el acuerdo representan, no sé, el 60%. Y siempre pensando en los municipios, en los 5 municipios y en las alternativas de consumir pan y de adquirir pan que tenían los consumidores
me acuerdo que el doctor Guillermo traía a colación el concepto de significatividad. Haber entrado en el análisis de mercado relevante creo que complicaba un poco el análisis de significatividad, que es un punto que usted mencionaba ahora y me parece bien interesante frente a lo que la superintendencia y la delegatura está trabajando hoy en día. En ese momento se consideró que no obstante la afectación del mercado relevante era alta, la significatividad de la conducta por las alternativas que tenían los consumidores de pan, de Sogamoso, Duitama y el otro municipio, hacía que no se pusieran en peligro los intereses de los consumidores. Estábamos bajo vigencia del 2153 sin ley 1340. Y esa queja, había una primera abierta sobre eso, fue archivada sobre la base de no significatividad. Recuerdo que eso lo alcanzamos a discutir, la decisión era del delegado, pero lo alcanzamos a discutir si, habiendo entrado al mercado relevante y entendiendo que el 40 y pico o 50% de las panaderías concernidas pues, o vinculadas al negocio, los comerciantes vinculados al negocio del pan, habían incurrido un acuerdo. Creo que además, con muchas evidencias de su realización, del plan de extensión del acuerdo, de las condiciones, de los plazos y de todo eso, que si había entrado al análisis del mercado relevante, eventualmente el tema de significatividad iba a quedar difícil como argumento para archivar. Sin embargo, se archivó. Y en ese momento estábamos hablando de la reformulación de algunos de los artículos de la ley. Se mezcla esto con un punto que estuvo inspirando permanentemente la redacción de los primeros artículos, que fue el de la formalización del tema de la competencia legal administrativa. De pronto la palabra significatividad podía no haber quedado en el texto legal. Yo, creo que de aportes muy significativos o discusiones muy profundas sobre la forma como quedó planteado el tema de significatividad hubo tal vez alrededor de una coma. Ustedes miran la ley actualmente, cuando estamos hablando de la significatividad, el artículo 3, al definir el propósito de las actuaciones administrativas en cabeza de la SUPE, elimina una coma que existía en la versión del 2153. El 2153 decía dar trámite a aquellas que estamos hablando de quejas, ¿no? Las quejas que sean significativas, pues, la información que se considere significativa para adelantar una investigación, decía dar trámite a aquellas que sean significativas, después de todo un chorrero, coma, para alcanzar, o sea, refiriéndose a toda la primera parte del párrafo, las siguientes finalidades. Y quitamos la coma precisamente para que se entendiera que la significatividad iba a estar asociada a esos propósitos de la ley, dentro de los cuales desaparecía la protección de la industria nacional que estaba en el 2153 porque se reemplazaba por el concepto de eficiencia económica, que ese fue, creo yo, uno de los grandes aportes de la ley, aunque no ha sido tan reivindicado, pero creo que eso fue uno de las grandes cosas que se logró mejorar en el texto. ¿Y por qué tocaba el tema de competencia desleal? Porque ahí lo que se pensaba, por lo que teníamos en la cabeza en ese momento, no compartido por todos los que estábamos ahí en ese momento discutiendo, era que si yo que hasta cierto punto resultaba indispensable atar la significatividad a esos tres propósitos, no tanto pensando en las prácticas comerciales restrictivas, sino pensando en la competencia legal administrativa. ¿Para qué? Para no abrir un boquete inmenso y generando que cualquier cosa, y de acuerdo con la ley 246, el universo de temas que podrían llegar a ser tramitados a través de competencias legales bastante amplio, para que el filtro de esos tres propósitos, de la significatividad de una queja por competencia legal vinculada a esos tres propósitos, permitiera que hubiera cierto control de lo que llegaba a la superintendencia. Entonces ahí, de esa época, pues digamos, las discusiones, creo que pesó más el reconocimiento formal de las funciones de competencia legal administrativa que las prácticas comerciales restrictivas. Eso como génesis fue lo que se discutió en su momento para efectos de plantear el tema de significatividad. El parágrafo, para la respuesta a su pregunta, yo no estaba de acuerdo con este parágrafo porque me parece que quitar la coma era suficiente, pero el parágrafo es explícito, eso que hoy puede plantear sobre lo que puede haber varias posiciones si la juridicidad de la conducta
puede llegar a estar calificado por el filtro de la significatividad. Si uno supera el umbral de significatividad, puede estar frente a la práctica como está restrictiva o no. El parágrafo en esto pues es explícito. El análisis de significatividad no va a afectar el juicio de ilicitud de la conducta, lo que va a dejar abiertas las opciones de que otros funcionarios, básicamente los judiciales, se pronuncien sobre prácticas restrictivas de la competencia que eventualmente para el propósito de la actuación administrativa no superaron el umbral de significatividad. Eso, digamos, frente a la primera parte de la pregunta, el antecedente, y recordando ese tema de la vinculación de la significatividad con competencia desleal. Frente a lo que la segunda parte de la pregunta, la segunda parte de la pregunta pues también la aborda un poco. Nosotros que quisiéramos preguntarle si la significatividad es un elemento del tipo, o sea, que quiere decir que si no hay significatividad la superintendencia no puede investigar, o quiere decir que no hay práctica de restrictiva de la competencia. Bueno, no, frente a eso yo preparaba pues claro que no se califique, la calificación de que haya práctica o no práctica no dependería de la significatividad, y que la significatividad va a ser un análisis que también, y en esa época se discutía, se va a vincular con el hecho de que hay indagaciones preliminares, y que la actuación preliminar, en la averiguación preliminar también se haga la valoración de significatividad para efectos de ver si se pasa o no se pasa a la segunda etapa. ¿Cuál era el riesgo de esto? La Super he visto en las decisiones que ha tocado, digamos en detalle el tema de la significatividad, ha reconocido que hay un amplio margen de discrecionalidad para calificar esta significatividad. Creo que en varias de ellas ha dicho, esto no significa arbitrariedad. El umbral a veces no es tan claro, digamos, cómo califico yo la significatividad. Me parece que uno de los debates que quedaron abiertos ahí, o que se alcanzaron a plantearse en la redacción de la norma, fue el de si para analizar la significatividad del caso de acuerdo sería que aproximarse al mercado relevante. Y lo que en ese momento se pensaba es que no necesariamente, y creo que eso la SUPE lo está haciendo ahora y al comienzo no lo hizo. Creo que ahí están un poco los puntos en los que puede llegar a ser, frente a los cuales puede ser más relevante el análisis de la significatividad de las quejas frente a la necesidad o la conveniencia o la decisión de la actuación formal sobre prácticas comerciales. Muchas gracias, muy efectivo con el uso del tiempo. Ahora entonces quiero hacerle dos preguntas al doctor Jorge Yecke. La primera pregunta es si la falta de significatividad inhibe el carácter ilícito de la conducta, es decir, cuando una conducta no es significativa, tampoco los actos jurídicos son nulos de nulidad absoluta por objeto ilícito. Entonces, existe una excepción a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 155 del 59, contrastado contra el artículo 46 del 2153. Y la segunda pregunta es si la significatividad depende solamente de la participación en el mercado, si es un tema cuantitativo. Es necesario hacer una definición del mercado relevante en cualquier caso para poder definir si hay significatividad o no. Entonces, esas serían las dos preguntas. Gracias. A ver, como veo el tema de la significatividad, creo que es un tema que hay que ponerlo dentro del contexto de las normas que están regulando el tema. Y dentro de ese contexto, efectivamente existe el parágrafo de la norma, donde dice que el juicio, que la significatividad de la conducta, la determinación de si es significativa no afecta el juicio de ilicitud de la conducta, lo cual daría pensar que podría haber conductas que no siendo significativas podrían ser antijurídicas, que podrían ser ilegales. Y eso coincido con que podríamos estar hablando de un terreno civil, un terreno indemnizatorio, un terreno judicial. Sin embargo, cuando miro la conducta y miro el tema desde una perspectiva íntegra de derecho sancionatorio y la empiezo a mirar dentro de un contexto
creo que hay más o menos un acuerdo que la palabra significatividad, a pesar de que no está definida, quiere decir que la conducta sea importante. Eso, ha habido varios pronunciamientos en eso y creo que no ha habido tanta discusión. Sin embargo, el punto no se puede quedar ahí. ¿Importante para qué? ¿O importante en qué? Y ese en qué es el que va a marcar una diferencia bien grande. Porque si estoy hablando de prácticas restrictivas de la competencia, estoy diciendo que la superintendencia investigará aquellas conductas que son significativas para alcanzar unos objetivos que claramente están dentro de un marco de derecho económico y de temas económicos. La significatividad y la importancia, su sinónimo o significado de importancia, vendría a ser la importancia que tiene en el mercado. De tal forma que la determinación de cuál es el mercado y si esa conducta está siendo importante o no en ese mercado pasa a ser un punto relevante y un punto que pensaría yo, considero yo, que difícilmente se puede evadir. Y ahorita aterrizo en este aspecto, lo cual lleva a que lo primero que tenga que hacer para determinar si una actuación, una investigación sancionatoria puede ser adelantada es si esa conducta es significativa, importante para el mercado y en el mercado. Si superara ese filtro, vendría a tener que dar un segundo paso y es nuevamente dentro del marco de un derecho sancionatorio. Las responsabilidades son individuales. Por lo que si estoy acusando a una persona de haber realizado una conducta, es la conducta de esa persona. Y si su conducta fue significativa e importante en el mercado para afectar una serie de intereses. ¿A qué va eso? En algunas decisiones se ha dicho que la significatividad de la conducta, además de que no requiere definir si es significativa o no en el mercado, puede ser considerada cuando la conducta, por un lado, se replica por varias personas. Y en este punto creo que es importante tener en cuenta qué tipo de conducta es la que estoy investigando, qué casos es el que estoy investigando. Estoy investigando un acuerdo donde posiblemente participen 2 o participen 3 y generen una afectación real, importante, significativa en el mercado. O estoy investigando conductas individuales de personas, actos, conductas de uso de posición de la o estoy acumulando conductas de muchas personas bajo un mismo expediente. El caso se dio, por ejemplo, en el acto suelo. Y en esos casos, lo que consideró la superintendencia, no explícitamente en la resolución que decidió el proceso, sino en el informe motivado, es que se estaría presentando una conducta agregada y que por ser agregada de varios agentes en el mercado, podía llegar a ser significativa para afectar a los consumidores. Nuevamente vuelvo al punto. Estoy en un tema de derecho sancionatorio, donde las responsabilidades son individuales. Puede haber una significatividad agregada para sancionar a una persona por una conducta suya que no fue agregada, sino que fue individual. Puede haberla sin definir cuál es el mercado. Y recientemente, no me iba a referir, pero ya se mencionó, se dice en una resolución que esa significatividad también puede estar determinada por la necesidad de la autoridad de competencia de ejercer uno de los fines del poder sancionatorio, esto es, la prevención general para vigilar el correcto funcionamiento de los mercados. No sé cómo decirlo para que no suene feo. Pero es conducta individual, nuevamente. El poder sancionatorio es para
dar muestras cuando está en juego una sanción contra una persona y cuando su conducta posiblemente no afectó el mercado. Luego, no considero que afecte la licitud de la conducta, sino que puede haber otras autoridades que lo conozcan, básicamente autoridades judiciales. Luego, no generaría una nulidad absoluta en esos términos. Pero sí se requiere, para que pueda adelantarse una investigación, determinar si es significativa en el mercado, determinar que el comportamiento de esa persona fue significativo en el mercado, no agregando. Posiblemente si está en un acuerdo con otras personas y eso suma una porción grande del mercado, pues su comportamiento sí fue en esa conducta. Pero si es una conducta individual, tendré que analizar, y si no fue significativo su comportamiento en el mercado, pues la superintendencia no podrá adelantar la investigación. Y eso también considero que viendo el bosque, y no los árboles, viendo el conjunto de normas, tiene que ver con un elemento bien importante en temas sancionatorios, y es que la conducta debe ser antijurídica, es decir, afectar el bien jurídico que se está investigando, que se está tutelando. En este caso, una protección a la economía, al proceso. Y si no es significativa, posiblemente tampoco sea jurídica. Y eso sería una justificación adicional. Muy bien, también muy efectivo una utilización del tiempo. Muchas gracias. Es que no tengo nada. Muchas gracias. Ahora le vamos a hacer dos preguntas al doctor Sánchez y pues la primera pregunta tiene en cuenta el caso del factoring y yo pues no sé qué va a decir el doctor Sánchez, yo la hago por la siguiente razón. Es porque solamente le queremos pedir una explicación sobre la decisión y además la resolución por medio de la cual se abre la investigación no tiene recurso alguno. Entonces, digamos, la etapa de la apertura de la investigación ya pasó. O sea, yo sé que el caso no ha terminado, pero la etapa de la apertura de esa decisión ya se tomó, no tiene recurso, no hay nada pendiente respecto a la apertura. Por eso me atrevo a hacerle la pregunta al doctor Sánchez. Entonces, la primera pregunta para el doctor Sánchez es la visión actual de la SIC sobre significatividad y, si es posible, que nos explique un poco la forma como la superintendencia abordó la significatividad en el tema de las resoluciones que abrieron las investigaciones por el factor. En segundo lugar, si existen si existen unos antecedentes de la aplicación de este concepto de significatividad conjunta, ¿cómo ve la superintendencia hoy en día lo que se hizo en el caso de los lactosueros? Y también, pues quisiéramos que si el doctor Sánchez nos puede decir qué otros casos ha desarrollado la SIC sobre este concepto y si realmente hasta este momento nosotros hemos tratado los tópicos que conforman el concepto de significatividad para la autoridad, o si habría otras formas de medir la significatividad de una conducta para decir si la superintendencia abre o no una investigación. Muchas gracias, doctor Miranda, y un saludo a los copanelistas y al público presente. Yo quisiera iniciar por precisamente el caso de FACTO, para luego desarrollar un poquito más, sencillamente llamando la atención de que es un caso en el que tuve que declarar un pedido y en el que creo que todos aquí en la mesa tienen poderes. Me parece importante que sepamos los sesgos que aquí puede haber. La situación de que yo estoy pedido, pues curiosamente me da unas licencias que no tendría en caso de estar a cargo del caso, entonces voy a hablar ampliamente y desprendidamente del asunto. Yo quisiera, quizás un poco básico, llamar la atención primero sobre la lógica que hay detrás de la regla de significatividad. La regla de significatividad tiene una lógica muy simple y es la de que el derecho no se ocupe de cosas triviales. Y particularmente todas las preguntas que están planteadas, y que pena que haga primero mención a ellas y no a la que
pues todas plantean una disyuntiva que son básicamente, o una disyuntiva que es básicamente la gran disyuntiva sobre cuál es el tratamiento que debe dársele a esa regla. Una primera aproximación diría que la ley no se ocupa de lo trivial, y una segunda aproximación es que el operador jurídico no se ocupa de lo trivial. Si uno se casa o adhiere a la primera de las reglas, eso conduce a unas consecuencias jurídicas y eso conduce a que uno entienda de una manera diferente el concepto jurídico. ¿Qué tendría que decir uno en relación con el concepto jurídico? Que si uno adhiere a que el derecho o la ley no se ocupa de las cosas triviales, todo juicio que uno haga en relación con un comportamiento incorpora un juicio de licitud o de ilicitud de la conducta. Y la consecuencia jurídica de un juicio de ilicitud o de licitud de la conducta es básicamente que de encontrarla lícita o no lícita es poco más o menos, como lo plantea usted en la pregunta, es encontrarla típica o no típica. Echando mano del lenguaje de los penalistas. Sin embargo, un poco andando creo en una cosa que entiendo, hay algún tipo de consenso. En el régimen legal colombiano no hay tal disyuntiva, y no la hay porque, como está escrita la norma, está escrita como una herramienta o prerrogativa del operador jurídico para saber qué batallas da y dónde concentra sus recursos. Y eso tiene quizás un antecedente, honestamente, por la época yo también estaba en la super, no lo vimos, pero estudiando el tema luego, con ocasión del caso de Buloveritas, por ocasión del caso de Bafacto y el mezcla de actas, los tres me han tocado a mí. Uno encuentra que un antecedente en una decisión, yo no sé cuántos de ustedes la conocen, que se llama Automec, una comunicación sobre acuerdos o sea, aplicando los acuerdos o la comunicación de acuerdos de menor importancia, y particularmente una decisión de la Autoridad Europea hace una mención en qué consiste, cuál es el alcance de la regla de significatividad. Y me llama la atención una parte de esa decisión donde se dice que los reglamentos de la Comisión no obligan expresamente a la Comisión a iniciar investigaciones sobre las denuncias que le sean presentadas. Y leído esto de otra manera, querría decir, tampoco le obliga a cerrar aquellas que hubiera abierto. Es decir, por eso insisto, una manera de aproximarse a la regla que aquí hay es la de una prerrogativa para la autoridad. Una autoridad que tiene que aplicar un principio, del que siempre hablamos en la superintendencia, una autoridad que tiene que aplicar el principio de ser selectiva para ser efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Escoger los casos de los que se va a ocupar porque considera que, atendiendo esos casos, está dando remedio y cumpliendo las finalidades que la ley exige, ¿cierto? Y ciertamente la ley no prioriza la forma como se deben hacer los casos. Entonces, por eso es una prerrogativa del operador jurídico. Esa es la aproximación, creo yo, que le ha dado la superintendencia por mucho tiempo. Otra cosa es cómo lo ha aplicado. Y, por supuesto, cuando el operador jurídico está escogiendo sus batallas y está mirando los casos y las características de cada uno de los casos que va a atender, no está haciendo un juicio de licitud o ilicitud de la conducta. Está solamente haciendo un ejercicio de priorización del trabajo. Y, por supuesto, siempre los presuntos infractores pensarán que su conducta es trivial cuando la autoridad piensa otra cosa. Y siempre, y eso es una cosa que pasa con mucha frecuencia, siempre que la discusión sobre la significatividad se hace protagonista en un proceso, es porque la discusión sobre la ilicitud quizás tenga menos argumentos o menos tela que cortar. Pues es lo que yo he percibido. Es
Es decir, cuando las defensas se concentran mucho en decir sobre los pocos efectos, el menor alcance, la trivialidad de lo que se está ocupando la superintendencia, pues suele ocurrir que son muchos menos los argumentos que se dan por las mismas defensas sobre si es lícita o no la conducta. Y yo creo que esa diferencia está clara. Creo que el doctor Jeffrey de alguna manera la planteaba. Habrá conductas en relación con las cuales la autoridad concluye sobre su significatividad, pero sin embargo concluye que no son ilícitas. Ahora, como les decía, la superintendencia, lo que he percibido yo es que siempre ha dado el mismo tratamiento, siempre ha entendido que esta es una prerrogativa del operador jurídico para organizar el trabajo y para decir de qué mejor manera cumple con los propósitos y la misión institucional de una entidad que tiene un mandato amplísimo y que tiene unos recursos escasísimos. Y esa es la prerrogativa que le da la ley, saber qué batallas escoge. Ahora, regularmente lo que uno advierte es que la superintendencia ha echado mano de la herramienta del mercado relevante, una herramienta estrictamente cuantitativa, para decir, bueno, voy a medir la participación en el mercado de este presunto infractor y a partir de ello concluir si debo yo o no ocuparme de lo que está haciendo. Y eso tiene mucho que ver con la regla de mínimos, donde hay unos umbrales, en el caso europeo, de cuándo sí y cuándo no mirar un cartel. Sin embargo, más recientemente, y seguramente esas son un poco las decisiones que empiezan a suscitar el debate, la superintendencia ha echado mano no de esos criterios cuantitativos, sino que ha echado mano de otros criterios. Y esos criterios son como el tema de la significatividad agregada, por ponerle algún nombre, ¿cierto? Y el examen de los fenómenos. ¿Qué quiere decir eso? Caso mezclas lácteas. Por supuesto que la conducta individual de cada uno de esos infractores, y no tratándose de una conducta concertada de acuerdo, seguramente sería una cosa marginal, de la cual no se debería ocupar una autoridad de competencia. ¿Qué reflexión hace la autoridad? Y es una reflexión que pasa incluso por el estudio de doctrina nacional, que dice que la función sancionadora del Estado tiene significativo carácter preventivo, y esa constituye una de sus notas más sobresalientes. Les estoy leyendo una cita que se hace en el caso de Buró Veritas, donde también tuvo lugar la discusión sobre la significatividad de la conducta de un caso de colusión en un contrato de Ecopetrol, ¿cierto? Y dice también esa decisión: la finalidad referida permite concluir que un comportamiento es significativo si genera una gran afectación a la competencia en el ámbito en el que tiene lugar y si un pronunciamiento de la superintendencia es idóneo para precisar el carácter reprochable y para impedir su difusión en ámbitos más extensos. Eso, por supuesto, no es un criterio cuantitativo. Eso es una reflexión, y esas reflexiones, en el caso de factoring particularmente, terminan trazadas incluso por unas, ¿qué diría yo?, unas reglas de derecho. Es decir, en el caso de factoring pasa igual que en el de mezclas lácteas. Se está mirando la conducta individual de una cantidad de agentes que están restringiendo aparentemente la circulación de las facturas. Hay unas pruebas, en algunos casos más groseras que otras, en donde así se acredita, a mi modo de ver. Y lo que dice la superintendencia es: este fenómeno es grave y ofrece una cantidad de razones en la resolución de por qué ese fenómeno es grave, de por qué la conducta de todos estos agentes que restringen la circulación de las facturas matan el 70% de las empresas que nacen dentro de los primeros 3 años. ¿Por qué? Porque les impide el acceso a liquidez. ¿Cierto? ¿Ese es un criterio cuantitativo? No, lo es cualitativo. ¿Es ese un tema grave del que se debe ocupar la superintendencia? Creemos que sí. Y creemos que sí por una razón de derecho además. ¿Cuál? Que el legislador incluso se ocupó de hacer una descripción de que esa conducta era una práctica restrictiva de la competencia. No hicimos un ejercicio de mercado relevante, pero estamos ofreciendo unas razones por las que creemos que esa es una conducta de la que la superintendencia, a la hora de priorizar el trabajo, se debe ocupar. Voy a hacer ejercicio de mi
posición de dominio en este momento respecto al panel, para ambientar la siguiente etapa en la que le voy a dar 5 minutos a cada uno, porque quiero leer para todos los presentes una partecita de una de las resoluciones de Factory para que ustedes vean la importancia de lo que se ha venido discutiendo. Primero, un párrafo sobre que la superintendencia no tiene necesariamente que medir el mercado relevante. Dice la delegatura: por consiguiente, las acciones que emprenda una empresa tendientes a infringir las normas de competencia en un mercado al cual no pertenece, pero que le permiten obstruir, entorpecer o limitar el acceso o tránsito de otros agentes, pueden analizarse como actos unilaterales que no requieren evaluarse por medio de la definición de un mercado relevante. No, la superintendencia no está diciendo yo siempre tengo que medir el mercado relevante. Claro, si es un tema de abuso de la posición de dominio, uno esperaría que se mida el mercado relevante. Y esa definición del mercado relevante pues sí es cuantitativa, y una de las preguntas que es muy importante es si la significatividad tiene que tener un componente cuantitativo siempre, o si realmente pueden irse con un análisis cualitativo. Y el otro tema es lo que han venido explicando todos y que el doctor Sánchez llama la significatividad agregada, que lo dice claramente la delegatura también. Dice: además, la circunstancia de que la conducta del agente presuntamente infractor individualmente considerada tenga un efecto que podría considerarse mínimo en la dinámica del mercado, no quiere decir que carezca de significatividad en los términos del artículo 3 de la Ley 1340 del 2009. Ello debido a que esta significatividad también puede estar determinada por la necesidad de la autoridad de competencia de ejercer uno de los fines del poder sancionatorio, esto es, la prevención general para vigilar el correcto funcionamiento de los mercados. Entonces, lo decía el doctor Jekyll, uno se pregunta si realmente la autoridad puede escoger una persona para decir, como cuando la mamá dice, bueno, voy a castigar a uno de ustedes para que vea cómo es la castigada aquí, ¿no? Para que nadie vuelva a hacer eso que hizo este muchachito. Entonces, la autoridad de competencia escoge unas personas para producir un efecto que trasciende la conducta de esas personas. Si eso lo planteó el doctor Jekyll, dice la responsabilidad es individual, es un tema de la aplicación de unas prohibiciones, es una responsabilidad de derecho penal administrativo. ¿Será que sí puede, digamos, extrapolar la conducta de una persona para controlar lo que hacen todos los agentes del mercado? Y continúa la superintendencia. Esta finalidad permite concluir que un comportamiento también puede ser considerado significativo si, replicado por muchos agentes del mercado que individualmente considerados no serían relevantes, genera una gran afectación de la competencia en el ámbito en que tiene lugar, y si un pronunciamiento de la superintendencia es idóneo para precisar el carácter reprochable de esta conducta y para impedir su difusión en ámbitos más extensos. Esto es así porque en esa hipótesis los recursos de la entidad estarán adecuadamente utilizados si se dedican a la investigación y representan el comportamiento en cuestión, puesto que de esa forma indudablemente se orientarían a la protección del interés general, entendido en este caso como la necesidad de conceder a las empresas mecanismos para la obtención de liquidez. Entonces, pues claramente nos muestra cómo la visión de esa significatividad agregada pues está planteada por la autoridad como un fin legítimo. Y otro punto que yo quisiera que los panelistas tocaran es la unión de la significatividad con los fines de la normativa de competencia, con esas tres finalidades que quisiera reiterar como estaba planteado en el 2153 inicial. Decía: por hechos que afecten la competencia en los mercados y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar, en particular, las siguientes finalidades. Mejorar la eficiencia del aparato productivo nacional. La eficiencia estaba en el inicio. Que las empresas puedan participar libremente en los mercados y que en el mercado exista variedad de precios y calidades de bienes y servicios. ¿Y cómo cambió eso? En la Ley 1340 del 2009 se redujo uno de esos finalidades, de esos aspectos finalísticos, y entonces dice: dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores, que en realidad no estaba tan expresamente dicho atrás,
y la eficiencia económica, que sí estaba desde dentro. Entonces yo quisiera que se pronunciaran sobre la unión entre la significatividad y los objetivos también. Para comenzar, entonces, le voy a dar la palabra al doctor Balbuena durante 5 minutos o un poco más si quiere, por lo que ahorró minutos antes, para que se pronuncie sobre lo que hasta ahora se ha desarrollado. No, me parece que este es un tema muy interesante. Yo creo que no comparto la aproximación a esto desde el derecho administrativo sancionatorio por el momento en el que se mide la significatividad. La significatividad es un análisis, o el análisis de significatividad se hace antes de decidir sobre la apertura o no de la investigación. Significatividad no es ilicitud ni tampoco está asociada a dosimetría. Me parecería muy difícil que se vinculara significatividad con la aproximación a la conducta individual del investigado. Si la conducta del investigado tuvo poco o grande impacto frente al mercado, hay criterios en las reglas de dosimetría que dicen cómo me pueden sancionar y qué pueden tener en cuenta para esos efectos. Me parece que el hecho de que la significatividad sea un umbral que yo debo superar para abrir hace que ni siquiera sea la delegatura. Me parecería incoherente que la propia delegatura abriera previo análisis de significatividad y después recomendar al informe motivado un archivo por no significatividad. Las consideraciones asociadas al peso específico que tiene la conducta de uno de los investigados, después de superar el umbral de significatividad, ¿de qué? De la queja o de la práctica, que es como está redactada la ley, no de la conducta de Pedro Juan Gonzalo. El análisis sobre el impacto de esa conducta o el peso específico frente al mercado será objeto de dosimetría o de calificación de ilicitud, pero no nuevamente de revisión de significatividad. De hecho, pensaría que si la superintendencia, con el análisis de la práctica que le pusieron en conocimiento, de la queja que le transmitieron, considera que el vínculo con uno de esos 3 fines da para abrir la investigación, ahí podría perfectamente, no sería reprochable, no haber hecho una individualización del peso específico de la conducta de cada uno de los vinculados a la investigación y hacerlo dentro de la instrucción, porque la significatividad la tiene que hablar para abrir. Me preocupa un poco que se relativice el tema de la significatividad al tamaño de la superintendencia. No sé si, o no se pensó así, o yo no tenía en la cabeza cuando se redactó esto, que la vinculación con esos 3 propósitos dependía de si la super era grande o era chiquita. O sea, si la super mañana se redujera a conductas que antes no eran significativas, ahora sí serían significativas porque tienen más tiempo para trabajar. Esa priorización me preocuparía. Entre otras cosas, no calificaría de triviales las conductas que están por debajo del umbral de significatividad, porque sí creo que hay espacios jurídicos para debatirlas. Y repito, no encontraría censura en la decisión de la superintendencia que abriera si mañana en el desarrollo de la instrucción encuentra que eventualmente valdría la pena repensar el tema de la vinculación o la afectación que esa conducta genera a uno de los 3 propósitos de la ley. Sí creo, y ahí creo que juega un rol importante el tema de la comita que se quitó. Creo, y pues lo digo con la libertad de la academia, pues que atar significatividad a leccionar no está en la norma. O sea, sí hay un espacio, un margen de apreciación bastante amplio, pero si yo estoy entrando en el análisis de la significatividad, creo que buscar dar ejemplo me saca un poco del alcance del artículo 3, y eso me parece hasta cierto punto riesgoso. Lo último, frente al tema de la responsabilidad personal, yo pensaría que si alguien, un agente X a quien se le da, quien se vincula con una decisión de apertura de investigación formal, tiene argumentos que va a plantear como de significatividad, en el fondo puede que sí tenga muchos más temas de defensa, no creo que sea el que se quedó sin nada. Creo que los argumentos de significatividad en cabeza de un investigado son argumentos que deben analizarse a la hora de aplicar los criterios de dosificación de las sanciones por el impacto de la conducta del infractor, por el beneficio de la conducta, por el impacto del mercado
no le pondría título de significatividad, y creo que la defensa de significatividad después de abierta la investigación es básicamente irrelevante. Doctor Balbuena, abusando un poco aquí nuevamente, quisiera para saber si es una conclusión de su posición que el tema de significatividad es, si uno lo traspolara a la obstetricia, un abortivo de la investigación. O sea, si no hay significatividad no debería abrirse la investigación siquiera, pero que la delegatura, cuando considera que sí había significatividad y abre, pues básicamente no revisitaría, imaginémonos que nadie le alegara eso ni nadie se defendiera con eso, no revisitaría el tema de la significatividad porque era un presupuesto para poder abrir y ya sería como contradecirse. Perfecto, podría encontrar que no hubo infracción, que no identificó a los responsables o que el impacto de la conducta fue mínimo, y eso lo tendrá en cuenta a la hora de aplicar la asimetría. Pero la regla, la instrucción, el procedimiento que está previsto en la ley sí le invita a la superintendencia a analizar la significatividad para abrir o no abrir. Pero como bien lo dice el parágrafo, al no afectar la ilicitud de la conducta o el tema de la ilicitud de la conducta, lo que concluya sobre la identificación de los responsables de la infracción es un tema que va a estar vinculado con otros aspectos, no con la significatividad. Y sí pensaría que sería contradictorio, censurable, que un superintendente delegado en un informe motivado llegara a recomendar archivo porque no haya significatividad. No es el momento de ver la significatividad. En obstetricia ya salió. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces le vamos a dar la palabra al doctor Jekyll para que se pronuncie durante 5 minutos o un poco más, teniendo en cuenta que también ahorró. No sé cómo empezar porque la segunda vez las puedo hablar de primera. Sí, es para defenderse. Voy a hacer uso de eso. Estoy en desacuerdo casi con todos. Ven el éxito del panel, ese es el éxito del panel. Está hablando Javi. Entonces, voy a tratar de unir puntos para no extenderme demasiado. Lo primero que estoy en desacuerdo es que entendí al doctor Sánchez decir que más o menos había consenso en que la determinación de la significatividad era una herramienta que tenía el operador jurídico para determinar más o menos a su arbitrio si habría o no habría por desechar aquello que es trivial. En mi opinión, no es, primero, no es caprichoso y no es tan discrecional. Es más, alcanzaría a pensar que no es discrecional en absoluto. Si miro el artículo 3º, que modificó el segundo al 2173/92, y que ese punto tiene importancia, porque es el que determina las funciones de la superintendencia. Y una entidad pública o un funcionario administrativo solo puede hacer aquello que le dice la ley que haga y no puede hacer aquello que le dice que no haga. Es decir, marca un principio de especialidad importante. Dice: velar por las disposiciones sobre protección de la competencia, atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieran implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. Parágrafo. La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los propósitos de que trata el presente artículo al momento de resolver sobre la significatividad de la práctica, y creo que si en el proceso yo demuestro que la conducta no era significativa y que no debió haber sido investigada, porque entre cosa y cosa ese análisis de significatividad, o es más, el resultado de no significatividad, estaría restando competencia a la superintendencia para conocer esa conducta completa. Es un aspecto que sí puedo discutir, y creo que el informe motivado no debería tener ningún temor a decir: me equivoqué.
y recomiendo archivar. Como sucede cuando recomiendo archivar, descubrí que esto no era. Y casos en los que se recomienda archivar, en el informe motivado, hay una cantidad que se perdió tiempo, no sé. Pero no importa. Y no importa porque es que no puedo hacer culpable a alguien por no reconocer que algo no funcionaba, o que me equivoqué, o que descubrí que no era así. Entonces, pienso que inclusive en la decisión, en la última, es decir, al resolver un recurso se podría decir, ¿sabe qué? No era significativo. Y eso tiene que ver también con el punto que mencionaba de antijuridicialidad. Y eso implica responsabilidades, e insisto en el tema de las responsabilidades individuales. Y es que a mí cuando me están investigando, me están cuestionando mi comportamiento. Entonces, una significatividad agregada es que yo soy culpable o soy responsable de que otra persona también lo hizo y lo hicieron 3 o 5 o 10 o 15 más. No, a mí me están evaluando es por lo que yo hice, no por lo que hicieron otros. De tal forma que no creo en que esa significatividad agregada sea procedente. Creo que la significatividad tiene un objetivo preciso y no es castigar al niño, a un niño para que los otros vean que así los castigan, sobre todo porque estoy hablando de la responsabilidad de esa persona. Es decir, no es el ejemplo para mostrar. Y creo que sí es un tema administrativo sancionatorio que empieza con el primer papel o la primera letra que entra en la actuación administrativa. Entonces, no estoy de acuerdo con esos puntos y creo que me atrevería a contradecir el tema de que hay consenso de que es una herramienta discrecional. Creo que ese consenso no está. No creo que tampoco los precedentes extranjeros donde explican la significatividad para otro lado suplan las normas nacionales para la aplicación de las normas nacionales. Entonces le vamos a dar la palabra al doctor Sánchez para que... Bueno, yo quisiera cambiar un poquito el orden, primero llamar la atención en cuanto a las limitaciones que tienen las herramientas cuantitativas para determinar concluyendo sobre la significatividad o no significatividad de una conducta. Y las tienen no solamente en el tema de prácticas restrictivas de la competencia. ¿Cuántas veces en el trámite de una integración empresarial la superintendencia no concluye que a pesar de que unos agentes post-integración agregan un porcentaje X del mercado, no hay poder de mercado analizadas una cantidad de otras variables? O cuántas veces la superintendencia, y más recientemente en relación con el análisis de carteles empresariales, prescinde por completo de la herramienta de definición de mercado relevante para concluir sobre si esto tiene o no un X alcance en el mercado donde ocurre, y en cambio se ocupa de definir no el mercado relevante, sino el mercado afectado por el cartel, que es el que termina importando. Y en esa misma línea, miren lo que ocurre con Factor, con el caso de Factor. Si la superintendencia se hubiese aproximado al fenómeno que allí está ocurriendo, que es que hay una cantidad de compradores de bienes y servicios que limitan la circulación de la factura, que no hacen posible la liquidez de una cantidad de empresas, ¿cierto? Porque esas empresas no pueden ir a un mercado secundario, y hubiese utilizado solamente la herramienta de mercado relevante, eso le habría arrojado una conclusión absolutamente inútil. ¿Por qué? Porque resulta que quien aparentemente está generando esa restricción ni siquiera participa del mercado. No participa del mercado. Ese es un señor que no compra facturas ni vende lecturas y que solamente en
forma circunstancial, descuenta facturas. Entonces, de haber aplicado una herramienta de mercado relevante, había llegado a una conclusión que no le permite hacer lo que el ICM dice, el Competition Assessment. Yo, para saber cuáles son las dinámicas de competencia en el mercado, muchas veces, la herramienta de mercado relevante me va a resultar corta, porque me va a hacer perder de vista otros agentes que pueden o tienen la posibilidad de afectar la dinámica de competencia de ese particular mercado. Entonces, esa es la razón, entre otras, por las que en ese caso particular de factoring, la superintendencia prescinde de esa herramienta en particular y ofrece, eso sí, una cantidad de razones por las que encuentra que ese fenómeno es importante, no es trivial, que es lo que está al final detrás de toda lógica de significatividad. Y ofrece unas varias razones, como las que les acabo de mencionar, entre otras, que este es uno de los mercados más pequeños de factoring de la región, que no obstante el tamaño de la economía, una cantidad de razones de política pública que incluso hicieron que el legislador terminara describiendo como práctica restrictiva de la competencia esa particular conducta, la de quien restringe la circulación de la factura. Entonces, claro, son unas consideraciones de orden cualitativo que terminan explicando por qué la superintendencia decide ocuparse de ese fenómeno. Ahora, si incluso uno quisiera hacer la aproximación a esta problemática desde la perspectiva estrictamente penal, no es cierto que la antijudicidad exija la lesión del tipo jurídico. Y no es cierto, porque la legislación colombiana, cuando define la antijudicidad de los tipos penales, en el artículo 11 del Código Penal, establece que para que una conducta típica sea punible, requiere que lesione o ponga en peligro, sin justa causa, el bien jurídico tutelado por la ley. Entonces, dicho de otra manera, la superintendencia, si uno quisiera hacer pues ese mutatis mutandi de la aplicación del derecho penal y el derecho administrativo sancionador, pues acá ese fenómeno del que ha decidido ocuparse la superintendencia, pues no me cabe duda, está poniendo en peligro los bienes jurídicos de la libre competencia económica, porque está restringiendo, o sea, esto visto casi que en forma macro, está restringiendo la expansión de un mercado del que depende la liquidez de pequeñas empresas. Ese no es un fenómeno, o mejor, ¿es ese un fenómeno trivial? Ese no es un fenómeno trivial, es un fenómeno de política pública, de hecho, eventualmente mucho más trascendental que el de otros casos que no se han considerado nunca triviales. La superintendencia sancionó el cartel de la cebolla y el cartel de las modelos de casting. Yo creo que esos casos son mucho menos trascendentales y mucho más triviales que un caso como el de factoring. Y les han debido perdonar. Ahora, el doctor Balbuena decía en relación con que pues, el tamaño y la autoridad no debería pesar en el análisis. Sin embargo, pues la verdad se ha dicho, ni esta autoridad, Superintendencia de Industria y Comercio, ni ninguna que yo conozca del primer mundo, tiene recursos ilimitados y se propone siquiera, no tiene la expectativa siquiera de sancionar todas y cada una de las prácticas restrictivas de la competencia que ocurren en los mercados. Ninguna autoridad tiene eso como propósito. Y en cambio, todas están llamadas, están compelidas a hacer una administración de sus recursos. Y eso que suena un poco burocrático y que suena un poco, ¿qué diría yo?, administrativista, por decirlo de alguna manera, es precisamente el criterio del que les hablé en el caso NIMEC. Leo otro de los apartes. Dice: debe señalarse que constituye un elemento inherente al ejercicio de la actividad administrativa de la competencia del titular de una misión de servicio público de adoptar todas las medidas de organización necesarias para el cumplimiento de la misión que le ha sido confiada, incluida la definición de prioridades
en el marco establecido por la ley, cuando tales prioridades no han sido definidas por el legislador. Como nos ocurre acá no están priorizados ni siquiera los fines no hay ningún tipo de priorización, están en un orden estrictamente enunciativo. Entonces, así debe ser, especialmente cuando a una autoridad le ha sido confiada una misión de vigilancia y control tan amplia y general como la atribuida a la Comisión en el ámbito de competencia. Por lo tanto, el hecho de que la Comisión conceda diferentes grados de prioridad a los expedientes que le son sometidos en el ámbito de las normas sobre competencia es conforme a las obligaciones que le impone el derecho comunitario. Que esta superintendencia ejerza algún criterio de priorización que no necesariamente sea cuantitativo es un deber de esta autoridad. Y, para contestarle un poco al doctor Jekyll, eso no es ajeno al derecho colombiano. Y tanto no es ajeno que cuando usted mira el artículo 52 del decreto 2153, cuando hace mención al tema o a la forma como se aplica la significatividad o el criterio de significatividad, dice expresamente: la Superintendencia de Industria y Comercio deberá iniciar actuación de oficio o por solicitud de un tercero y, en caso de considerarle admisible y prioritaria, adelantar una averiguación preliminar. Es un ejercicio de priorización del trabajo que hacen las autoridades grandes y pequeñas, que escogen cómo hacer una mejor política pública, porque todas saben, las grandes y las pequeñas, que no pueden atacarlo todo, que no pueden atenderlo todo. Ahora, yo no creo, francamente, que como están escritas las normas, estén planteadas como una prohibición. Y la Corte Constitucional alguna vez hablaba de las reglas exceptivas y las reglas dispositivas o las reglas preceptivas. Yo no puedo inferir una prohibición de una regla preceptiva. Esta norma, la norma como está redactada en relación con el tema de significatividad, no dice de ninguna prohibición para la autoridad. No dice que la autoridad no puede iniciar investigaciones sobre conductas no significativas. Eso no lo dice. Pues por supuesto que lo preferible será que no lo hagan. Pero si llega a la conclusión sobre la significatividad, válido de criterios cuantitativos o cualitativos, pues habrá agotado ese examen. Y siempre ocurrirá que aquello que no le parece trivial a la autoridad, le parece trivial al investigado. Entonces, caso puro veritas del que les hablé hace un momento. Entonces, no, en realidad, pues este es un contrato, Ecopetrol, 25.000 millones, el mercado de la consultoría en Colombia es un mercado mucho más grande y este sector tiene una participación mínima. Pues no, la superintendencia ha entendido, ha encontrado, ha llegado a la noticia de que esto ocurrió acá, una colusión en un contrato que involucra recursos públicos, y yo, superintendencia, he considerado que esto es importante. ¿Por qué? Pues porque no hay decisiones sobre colusión que involucren entidades que manejan recursos públicos. No las hay. Y necesito dar alcance a este derecho, como hace la Corte cuando decide tutelas. No me quiero comparar ni mucho menos. Lo que quiero decir es que esta es una lógica que no es exótica o extraordinaria, ni nada parecido. Ya. Me ha pedido el doctor Balbuena intervenir por un minuto y quiero hacer un punto de orden, y es que enseguida viene la participación de los asistentes. Entonces yo creo que hay dos modalidades de participación. Una, si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a los miembros del panel, y dos, que si quieren hacer una intervención también lo pueden hacer. En el caso de la intervención, yo les rogaría que no se excedan de unos 3 minutos. Y como punto de orden, pues quisiera pedirle la venia al presidente para que nos podamos extender hasta las 8:15, 8:20, si, pues como máximo, y también a nuestros anfitriones de Brigario Urrutia, que espero que no tengamos problema para que hagamos. Yo le doy el permiso siempre y cuando me vayan a hacer una pregunta. Bueno, muy bien, entonces en primer lugar un minutico para el doctor Balbuena y después vamos a proceder en primer lugar con el doctor Sosa, que me ha levantado la mano, y después el presidente. Yo creo que vale la pena acentrar un poco el concepto de significatividad para efectos del tema del derecho administrativo sancionatorio.
Y voy al ejemplo que usted ponía, el doctor Jekyll. Si mañana encuentran el tema de la significatividad agregada y que otras personas incurrieron en una infracción y por culpa de ellos van a considerar que la significatividad agregada haga que yo sea responsable, no es un juicio de significatividad, es un juicio de imputación de una infracción a una persona. Eso no pasa por significatividad. Si ese caso se da, la decisión y la recomendación sí puede ser archivo, pero no significatividad, sino porque no estuvo probada la infracción en cabeza de uno de los acusados miembros del cartel. Sí relativizaría un poco el tema de volver al tema el peso específico que tienen los 3 fines de las actuaciones administrativas por prácticas comerciales restrictivas. Ese es el norte, y el norte, yo sí insisto, no es el tamaño de la super, porque ni la Fiscalía, ni el ICBF, ni la CAR, ni el Ministerio de TIC, ni esos, todos tienen capacidad limitada. Y no miden las investigaciones que abren o no abren según la cantidad de archivos que tengan pendientes. Sí me parece que el ejercicio que invitaríamos a hacer es vincular el análisis de significatividad a los 3 propósitos, y eso es básicamente temporal y creo que no dependería de la reestructuración administrativa o la reestructuración o el fortalecimiento de la superintendencia. Eso me parece peligroso. Entiendo que uno no asuma todo, pero creo que la consideración del tamaño como elemento para definir cuándo abro o cuándo no abro podría llegar a ser bien criticado. Tiene la palabra el doctor Sosa. Una pregunta muy concreta para el doctor Sánchez. Si en su criterio la significatividad le confiere o no algún derecho al administrado. Y digamos que si le confiere un derecho, ¿cómo hace el administrado para saber cuál es ese derecho? Si los criterios de interpretación de la CIF van cambiando de un caso al otro, pasando de análisis cuantitativos a cualitativos. Entonces, ¿cómo hace el administrado para saber en qué estado se encuentra antes de ejecutar una práctica en el Estado, si es que tiene un derecho o no? Y sacando conclusiones un poco del estudio del tema, yo tratando de ser sintético, decía, las autoridades, ¿para qué está la significatividad en la ley? Primero, para que las autoridades no se ocupen de asuntos triviales, que el operador no se ocupe de asuntos triviales, habido por, dicho, en oposición a la aproximación que hice de las estructuras que no constituyen prácticas. Que hagan el mejor uso de sus recursos, que son siempre escasos. Y lo que yo entendería es un derecho del administrado es que no se tramiten los asuntos que solo interesan al burócrata de turno, o que no se tramiten por la vía de las acciones administrativas sancionatorias los asuntos que se le antojen al burócrata de turno. ¿Eso qué quiere decir? Que la autoridad sí tiene una carga de decir por qué se está ocupando de un caso particular. Y tiene que ofrecer esa explicación, y tiene que decirle al administrado por qué se está ocupando de ello. Y diciéndolo, quizás agote la carga que tiene para con él, que a su vez es el derecho de él de conocer por qué se están ocupando de su conducta. Yo creo que en eso consiste el derecho del administrado. Estoy de acuerdo, si entendí bien de la reflexión que hace el doctor Balbuena, que ese análisis adoptado por la autoridad y ofrecidas las razones, pues difícilmente debería dar lugar a un debate que discutiera o por el cual terminara discutiéndose eso como un elemento de ilícito de la conducta, es decir, un argumento de defensa. Yo creo que hasta allí llega el derecho de ese administrado. Ahora, si ese administrado advierte que lo que hay ahí es la vía para tramitar las malquerencias del burócrata de turno, pues por supuesto que tiene derecho de acusarlo de creación de poder o qué sé yo. Pero por lo demás no se me ocurre ningún otro alcance que pudiera ser la consecuencia de ese debate en el proceso administrativo sancionatorio. Tiene la palabra el doctor Ibarra. Bueno, es que yo tengo que decir que yo quedé muy confundido con todo este panel. Pero presidente, no digas nada. Sí, es que aquí hay un tema, y es que yo creo que
yo creo que habrá que considerar el texto de la ley también, independientemente de todas las cuestiones ontológicas que aquí hemos debatido. Pero yo veo que aquí la ley dice perentoriamente lo siguiente, y es el tema de la pregunta, dice: lo dispuesto en las normas sobre protección de la competencia se aplicará respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo independientemente de su forma, naturaleza jurídica y de relación con las conductas que tengan o puedan tener efectos totalmente o parcialmente en el mercado. Después dice, le corresponde a, dice, son funciones de la superintendencia, pues, velar por la observancia de las disposiciones de protección de la competencia, atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieran implicar su contravención, y dice, y dar trámite, dice así, dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos. Dice, dar trámite. Entonces, la pregunta que yo tengo aquí, tengo dos preguntas. Así como existe la competencia en razón de la cuantía en los procesos, sería muy descabellado pensar que el tema de la significatividad también puede delimitar la competencia de la superintendencia para dar trámite a la investigación, ¿o no? Esa es una pregunta. Y segundo, el tema de la significatividad, obviamente no unos criterios claros en la ley para definirlo, pero uno pensaría que una conducta que no es en absoluto significativa no tiene ninguna posibilidad de poner ni siquiera en peligro pues ningún bien jurídico tutelado, y en este caso la competencia, y mucho menos tiene posibilidad, si hablamos de significatividad, la verdad, de tener un efecto o un impacto en el mercado, porque si lo llegara a tener realmente, pues es claro que tendría una significatividad. Eso no entraría también a decir que la significatividad tiene que ver con, podría delimitar la competencia de la superintendencia, y dos, tendría en cierta manera que ver con el tipo, con el principio de legalidad de la definición de la infracción, ¿o no? Tiene que ser un elemento del tipo. Claro, porque si no puede tener efectos, yo sé que esto ya entra al tema del objeto de efecto, pero me estoy refiriendo es a la definición que está en la ley. Exclusivamente dice efectos en los mercados nacionales, parcial o totalmente. Entonces, si uno encuentra que no tiene absolutamente ningún efecto, y segundo, que no es significativo, ¿cierto? Son dos cosas distintas, estaríamos en un problema de competencia y también de tipología o de legalidad, o no, o ninguna de las dos. Es una inquietud que yo tengo, porque muy bien. Si uno a veces comienza a mirar la ley, el tema de la verdad es, les toca faltó haber traído aquí a Walter Mercado también para que nos ilustrara un poquito. Una claridad, las referencias que he hecho no, el tema de la significatividad agregada no estoy refiriendo al tema de factoring, el cual he tratado de esquivar, sino lo saco del tema del acto suelos que fue resuelto ya hace un poco de tiempo. Pero sí me parece bien importante la pregunta que hacía el doctor Sosa y quisiera dar mi opinión frente a ella. Nuevamente discrepo del superintendente. Y discrepo porque entendería de su respuesta que no da derecho al investigado o a quien está siendo acusado o a quien está en particular, sino que solamente da derecho a la administración para decidir si abre o no abre una investigación y si la considera significativa o no la considera significativa, porque la considera significativa o no. Repasando la norma nuevamente, es cierto que la norma no dice y no dará trámite a las que no sean significativas. Lo que pasa es que la norma no está redactada por la vía negativa, sino por la vía positiva. Y es, dará trámite a aquellas que sean significativas. Y posteriormente, en el parágrafo, la norma dice, y ahí sí creo que es importante, al final, que cuando no es significativa, ese solo hecho, y no se abre, ese solo hecho no afecta el juicio de ilicitud de la conducta, de donde se seguiría que la conducta podría ser cuestionada en otros escenarios, pero no en el escenario
de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y eso me da derecho a mí a no ser investigado ahí y a no estar expuesto a un juicio, a una valoración que haga la superintendencia y sobre todo a no estar expuesto a una sanción de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales. ¿Ese es un derecho que yo tengo? Pienso que efectivamente sí. Y creo que también pasa por el punto que mencionaba el doctor Ibarra sobre competencia funcional. Y es que le determina que en aquellos casos que no son significativos, no habrá investigación. ¿Qué significa que no habrá investigación? Que no puede conocerlo, que no tiene competencia funcional para ello. Para ese caso. Que tiene que hacer un análisis para ello, sí, y determinará que no tiene competencia, como determina que le caducó la competencia y por eso le dejó de tenerla por el transcurso del tiempo. La tuvo, de pronto sí, dejó de tenerla. Entonces, sí es un punto relevante y sí es un derecho del particular a no ser investigado si su conducta no es significativa. Gracias, doctor Jäger. Tiene la palabra el doctor Carlos Andrés Uribe. Yo también voy a entrar con preguntas, pero quisiera hacer una pequeña introducción. Y es, cuando se trata el problema de la significatividad, veo que también lo intentan atar como a un cierto efecto del comportamiento. Y en algún momento tiene una valor muy clara sobre cualquier posibilidad de efecto del comportamiento, es decir, que al final el bien jurídico sí se sienta afectado en un determinado tamaño. Y el problema en cierta forma en que está redactada la norma no parece conceder un derecho, sino a que no se abra la investigación. Pero después de que se abrió la investigación, lo único que se puede decir es la falta de carga argumentativa. Pero no pareciera ser que de un derecho que va más allá. Es decir, usted podría demandar la nulidad del acto por alguna razón argumentativa, pero no parece ir más allá de que la superintendencia no tenga un elemento que puede ser cuantitativo o cualitativo para decir, creo que puedo abrir la investigación. Y el elemento, entonces la pregunta sería es, ¿realmente lo que está señalando la norma es algún derecho para el investigado en cuanto a la significatividad, o está estableciendo una carga argumentativa frente a la resolución para que la resolución tenga un peso en cuanto a los cargos por los que se abre, la forma en que se decide al final del día? Es decir, que yo pueda decir una nulidad del acto por razón de la falta de argumentación, pero no al mismo tiempo no se puede pretender que cuando se abre la investigación la significatividad tenga un fondo, que tenga el investigado para recurrir en algún momento a la significatividad. Yo sé que es muy... A ver, la norma es una norma preceptiva, no prohibitiva, y es muy tentador respecto de textos preceptivos, leerlos en negativo para generar una prohibición. Claro que no hay una prohibición. No hay la prohibición, es decir, dar trámite a las significativas y la prohibición de no dar trámite a las no significativas. Sin embargo, esa discusión me parece medianamente intrascendental, porque es que la verdad es que no ha pasado que la superintendencia diga: voy a abrir esta investigación, a pesar de que no es significativa, ¿cierto? Y voy a cometer el estudio de la conducta y de toda la responsabilidad administrativa que toque. Eso no ha pasado. Eso para decir que en realidad creo la discusión es sobre las fórmulas, las herramientas y el contenido que la superintendencia ofrece para decir, bueno, nuestra X es significativa. Por eso, insisto, no hay allí una prohibición de no dar trámite a las no significativas. Eso no ha pasado, hasta donde yo tengo conocimiento. La superintendencia siempre ha dado sus razones para decir por qué una conducta es significativa, y esas razones son a su vez el derecho
que tiene el investigado de conocer por qué está cometiendo el examen de su comportamiento. Entonces, pues esa es como un poco como yo lo veo. Ahora, incluso si uno quisiera derivar un efecto diferente, me parece mucho más probable, y de hecho nos está pasando hoy, que un litigante, a pesar de un cierre, está diciendo: mire, usted equivocó el análisis de significatividad, usted está cerrando porque le parece que no es significativo, y yo le estoy diciendo, o le voy a dar una cantidad de elementos que le obligan a usted a dar trámite a una conducta significativa. Entonces, ahí yo estoy desabocado a decir, ¿por qué esas razones que usted me está ofreciendo no son suficientes? O, definitivamente, el que se equivocó la superintendencia porque perdió de vista una cantidad de criterios que está ofreciendo y quejoso de por qué esa conducta es significativa y en consecuencia usted está obligado a darle trámite. Tiene la palabra el doctor Perilla y después el doctor Balbuena. Gracias. Primero que todo, un agradecimiento a todos los miembros del panel por sus exposiciones. Me gustaría leer una norma del Código Civil, el artículo 6. La sanción legal no es solo la pena, sino también la recompensa. Es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones. En materia civil, son nulos los actos ejecutados en contra de expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, así como la validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas, aparte de las que se estipulan en los contratos. Entonces, miren, de acuerdo con esta norma, la nulidad es la sanción primaria que se establece a un acto jurídico, un negocio jurídico o a un hecho en el derecho civil, que recordemos es el derecho común, es el derecho que aplica a todas las conductas. La ley puede establecer sanciones adicionales. La sanción entonces básica de las conductas anticompetitivas es que sean nulas si se trata de negocios jurídicos o que sean ilícitas si se trata de hechos. Y esa es sanción suficiente. La ley puede establecer sanciones adicionales como la sanción administrativa de la superintendencia o la sanción penal en el caso de colusión en licitaciones públicas. Pero sobre esas sanciones, la nulidad, la declaración de ilegalidad y sus consecuencias, tiene competencia exclusiva el juez civil. Entonces, un argumento que a mí me parecería importante, porque a veces me da la impresión, es posible que no sea así, pero me da la impresión que cuando se hacen las discusiones sobre significatividad se dice es que un acto no puede escapar sin sanción, una conducta anticompetitiva. No es así. La nulidad, lo dice el propio Código Civil, es sanción suficiente. Y el segundo punto va más allá, es teleológico, y es ¿cuál debería ser la misión de la superintendencia, de la autoridad de competencia? ¿Cuál debería ser? Y yo propongo dos pilares. Uno, que sea una autoridad especializada en competencia. Y dos, que sea una autoridad que sancione conductas que restringen la competencia en el mercado. Hago una pequeña reflexión sobre la primera, sobre la última que mencioné, que sancione conductas que restrinjan la competencia en el mercado. Es decir, autoridad de competencia, pruebe que la conducta en efecto restringió la competencia en el mercado. Frecuentemente uno ve casos en los cuales se dice, mire, aquí hay unas provisiones por objeto o por efecto que aplican esa la sanción civil de nulidad. Y uno dice, pero ¿cuál fue el efecto práctico? Entonces, todos conocemos que la superintendencia pues, tiene una argumentación de objeto, efecto, muy válida, y por eso yo propongo algo distinto. ¿Cuál debería ser la autoridad de competencia? Una autoridad que sancione verdaderas restricciones. Entonces miremos y digamos que de verdad se restringió, y eso tiene que ser parte de la carga probatoria que tiene la autoridad.
Y esto yo lo veo cuando uno mira los criterios de sanción que están en el artículo 27 de la ley 1340. El primero es el impacto que la conducta tenga en el mercado. A impacto cero, sanción cero. Si la conducta no produce un impacto en el mercado, no puede ser sancionada. Y yo veo que todo esto se tiene que unir con el concepto de significatividad, con el tema de prioridad. Y entonces pienso, para sancionar, sí se requiere que el superintendente de Industria y Comercio haga un análisis de nuevo al momento de proferir su sanción y diga si se afectó o no en la práctica, en la realidad, la competencia en el mercado. Obviamente eso es de lo que yo considero que debería ser una autoridad de competencia. Y el segundo punto, la SIC, bueno, la autoridad de competencia en un mundo ideal debe ser una autoridad especializada en competencia. Y eso lo menciono porque estamos viendo que se están mezclando diversas normas. Por ejemplo, en algunos casos de licitaciones públicas se trae como argumentación las normas de contratación pública. Y es cierto que esas normas de contratación pública tienen como uno de sus múltiples objetivos la libre participación de oferentes en la licitación pública. Pero la autoridad de competencia debe ser especializada y no es una autoridad que aplique la ley 80. No, entonces no basta una mera infracción de la ley de contratación pública para que automáticamente se convierta en una infracción de las normas de competencia. Si fuera así, que simplemente una infracción de las normas de licitaciones públicas le lleva a una infracción de competencia, estaríamos en un clarísimo evento de duplicación de sanciones por una misma conducta y tendríamos una infracción del non bis in idem. Y la otra norma es, por ejemplo, las normas de acceso al crédito. La autoridad de competencia no es una norma de promoción del crédito, no, es una autoridad de competencia. Entonces lo que tiene que buscar es sancionar cuando una conducta genere una infracción a la competencia. Si una conducta X impide el acceso al crédito o a la liquidez, eso no es misión de la autoridad de competencia. Pensaría yo de nuevo en un mundo ideal. Muchas gracias. No, me parece que el doctor Carlos hacía una síntesis muy interesante de lo que, de dónde está el momento, parece el momento del análisis para el análisis de la significatividad. Una cronología. El tema del efecto frente a la pregunta del doctor Ibarra, eso yo creo que no tiene nada que ver con el tema de significatividad. El efecto es algo que será objeto de análisis después del evento de la investigación. En el momento en que la SUPE considera que está por encima de la umbral de significatividad para abrir, sí debe decir por qué, y ese por qué debe estar vinculado a uno de los tres propósitos de la ley, de acuerdo con el mismo texto que leía el doctor Jekyll. Ese no es el momento para valorar el efecto de la conducta, y la valoración del efecto de la conducta, la regla de dosimetría, sí va a poder ser analizada al momento de la sanción sin que tenga por qué tocarse la significatividad. Esa es una no es una competencia meramente discrecional, sí hay una carga argumentativa en el centro administrativo. La resolución, yo creo que una resolución que diga que va a abrir por dar una lección o por generar un precedente, sí puede estar afectando la legalidad de su propia decisión, porque la motivación puede estar errada en el juicio de nulidad. Estoy de acuerdo, y eso puede generar una afectación del proceso. Digamos que sí, y no entremos en ese debate ahora, ¿sí? Pero no es ese el momento en el que yo tengo que acreditar que hay un efecto de la conducta, para nada. No he ni siquiera abierto la investigación y la presunción de inocencia sigue vigente. Se me permite aquí un punto nada más, es que ese acto es de trámite, es de apertura. Eso no tiene recurso. Eso sí es de apertura, pero es que es la base de toda la investigación. Yo pienso que eso no se agota en la apertura, sino que tiene que ser algo que tiene que volver a ser analizado al momento de tomar decisión. Bueno, para terminar, mi punto de discrepancias. Las normas que establecen las funciones de las entidades públicas no dicen aquello que no hace la función, la dependencia. Es decir, una norma que establece que las funciones de la entidad A no dice, y usted a la entidad A no se va a dedicar, usted va a dejar de dedicarse a esto, o no va a tocar estos temas, ni este otro, ni este otro, ni este otro. No, las normas dicen qué es lo que hace la administración. Y en ese sentido, cuando la norma dice, usted va a abrir aquellas que son significativas, lo que está es generando un límite a cuáles puede abrir.
no tiene que decir, no va a no abrir aquellas que no son significativas, porque las normas no dicen aquello que no se hace, sino aquello que se hace. Y el punto no es de la significatividad, no es un error de carga argumentativa, no estoy de acuerdo con eso. Creo que es un factor objetivo de determinación. ¿Es significativo o no? Y vuelvo con lo que arranqué. ¿En dónde? En el mercado. ¿Y existen herramientas para determinarlo? Claro que existen. Hay un ejército de economistas en la superintendencia, por ejemplo, que pueden determinar si eso es significativo o no del mercado. Y si erró la superintendencia en ese momento, claro que lo puedo debatir y claro que puedo marcar irregularidades que se hayan generado por eso. Y no tengo que esperar definitivamente hasta el contencioso. Si le puedo hacer caer en cuenta al superintendente superior jerárquico, el delegado, y quien va a definir el asunto, que ahí hay un error y no meta la pata y no me someta a 8 años en un contencioso. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que pues el tiempo se nos ha agotado, el tema es extraordinario y pues seguimos en el debate con muchos casos en los que se trata el tema de la significatividad, así que no me resta más que darles las gracias por su presencia, invitarlos a que se unan a nuestras actividades y pues desearles una feliz noche. Muchas gracias.